Mi hermana se quedó con mi esposo, y descubrió demasiado tarde que yo ya la había dejado en la ruina. Durante aquella cena, mi hermana anunció que estaba embarazada y que el padre era mi esposo. Y yo, en vez de derrumbarme, terminé revelando algo que ninguno de los dos vio venir. A veces uno cree que conoce de verdad a las personas cercanas. Que, aunque haya roces, hay límites que nadie cruzaría. Yo también pensaba eso. Me llamo Carmen, tengo 29 años, y esta es la historia de cómo descubrí que hay gente dispuesta a cualquier cosa con tal de quedarse con lo que desea. Todo empezó un jueves de marzo, el día que me confirmaron la promoción. Después de 4 años trabajando como gerente de proyectos en una empresa de tecnología en Austin, por fin me nombraban directora comercial. Sentí que todo mi esfuerzo tenía sentido. El correo llegó a las 11 de la mañana. Recuerdo que terminé de leerlo y me quedé un rato sonriendo frente a la pantalla. Luego agarré el teléfono y llamé a Roberto, mi esposo, y a Esperanza, mi hermana menor. Vamos a celebrar esta noche en Terrazzo, les dije. Terrazzo era un restaurante italiano elegante en el centro, de esos donde el valor de una comida supera el salario mínimo. Yo podía pagarlo. Había trabajado muchos años para llegar a ese punto. Esa noche llegué primero. Me puse un vestido azul marino que a Roberto le encantaba. Elegí una mesa en un rincón más reservado, quería privacidad para celebrar. El lugar estaba lleno de ejecutivos y parejas arregladas con cuidado. Ese tipo de ambiente se había vuelto familiar para mí, después de tanto tiempo concentrada en mi carrera. Cuando vi que llegaban juntos, algo me pareció raro. Esperanza venía radiante, con una alegría que no le veía hacía mucho tiempo. Roberto, en cambio, traía una incomodidad extraña. Él siempre se sentía un poco fuera de lugar en sitios tan caros, pero esa noche había un peso distinto en su postura. «Felicidades por la promoción, Carmen», dijo Esperanza, y me abrazó con una efusividad que no era habitual en ella. Nunca había sido muy de abrazos conmigo. Eso ya fue mi primera señal de que algo no encajaba. Pedimos una botella de Chianti de $200 y yo empecé a hablar de los nuevos proyectos que iba a liderar, del aumento de sueldo del 40%, de las posibilidades de crecimiento internacional. Estaba emocionada. Esperanza escuchaba con una atención que se sentía demasiado intensa. Roberto, mientras tanto, no dejaba de jugar con la servilleta, la doblaba, la abría, la volvía a doblar. En mitad de mi entusiasmo, Esperanza me interrumpió. «Nosotros también tenemos una novedad que contarte». Le tomó la mano a Roberto por encima de la mesa. En ese instante, sentí un nudo en el estómago. «Estoy embarazada», dijo. La palabra quedó flotando en el aire. De pronto el ruido del restaurante se volvió distante. Me quedé mirando la mano de mi hermana entrelazada con la de mi esposo. Tardé un segundo en unir las piezas, pero cuando lo hice, sentí un vacío en el pecho. «Esperanza está embarazada de mí», dijo Roberto al fin. «Sé que es una situación complicada, pero pasó. Y nos enamoramos». Los dos me miraban con una mezcla de expectativa y satisfacción contenida. Parecía que estaban esperando que yo explotara, que armara una escena, que les diera a las otras mesas el espectáculo de la noche. Yo solo los miraba. Mi hermana, la misma a la que ayudé a pagar la universidad cuando nuestros padres no pudieron, estaba ahí, sosteniendo la mano de mi esposo y anunciándome que esperaba un hijo suyo. Y lo hacía la noche de mi promoción. «¿Cuánto tiempo?», pregunté. Me sorprendió la calma de mi propia voz. «Y 3 meses», respondió Esperanza, mientras se acariciaba el vientre a un plano. «Empezó justo después de tu cumpleaños». Mi cumpleaños había sido en diciembre. Estábamos en marzo. 3 meses de traición. 3 meses de mentiras. 3 meses en los que ellos compartían cama a mis espaldas mientras yo trabajaba 12 horas diarias para ganarme la promoción que ahora festejábamos. «Carmen, vi algo», pidió Roberto. Por primera vez en años, lo miré de verdad. No el hombre con el que compartía cama y rutina, sino el individuo frente a mí. Tenía un gesto de alivio, como si por fin se hubiera quitado un peso de encima. Parecía liberado. «¿Qué quieren que diga?», pregunté. «Felicidades». Esperanza soltó una risa nerviosa, pero auténtica. «Y mira, Carmen, sé que no es fácil, pero estas cosas pasan. El amor es amor, ¿no?». Volvió a tocarse el vientre. «Y el bebé necesita a sus padres juntos». Agarré mi bolso sin prisa. Saqué 2 billetes de 50 y los dejé sobre la mesa, más que suficiente para cubrir mi parte. «Y me voy a casa. Hagan lo que quieran». Me levanté y caminé hacia la salida. Roberto me llamó por mi nombre, pero no me detuve. En el espejo de la pared vi el reflejo de los dos aún sentados. Esperanza sonreía. De camino a casa, recordé toda nuestra historia. Siempre fui la responsable. La mayor, la que sacaba buenas notas, la que conseguía becas. Esperanza era la menor, la protegida, pero para ella eso nunca bastó. Crecimos en una familia de clase media en San Antonio.
Papá era contador en una empresa petrolera, mamá maestra de primaria. No éramos ricos, pero tampoco pasábamos hambre. Cuando obtuve una beca completa en la Universidad de Texas para estudiar administración, Esperanza dijo que era suerte de rica. Cuando conseguí una pasantía en una multinacional en Austin, comentó que yo sabía venderme. Cuando compré mi primer apartamento a los 25, preguntó si no estaba siendo demasiado ambiciosa. Ella estudió diseño gráfico en una universidad pública, se graduó sin brillo y desde entonces saltaba de un trabajo a otro, siempre quejándose de jefes que no valoraban su potencial. Nuestros padres intentaban equilibrar las cosas. Si yo compraba un carro nuevo, terminaban ayudando a Esperanza a comprar uno usado. Si yo empezaba a ganar bien, ellos le aumentaban la ayuda para el alquiler. Todo para que ella no se sintiera tan atrás. Esperanza preguntaba mucho por mi dinero. Salarios, inversiones, valor del apartamento. Solo curiosidad de hermana, decía. En realidad no era curiosidad, era envidia mezclada con codicia. Yo lo veía, pero prefería mirar hacia otro lado. Conocí a Roberto en una fiesta del trabajo hace 5 años. Esperanza dijo que no era mi tipo. Él era vendedor en una concesionaria BMW. Ganaba un sueldo decente, cerca de $5,000 mensuales con comisiones, lejos de mis 8,000 que pronto subieron a 12,000. Aún así me enamoré. Era sencillo, divertido y cariñoso. Me hacía reír después de días agotadores. No era ambicioso, pero se mostraba orgulloso de mis logros, aunque a veces se notaba incómodo cuando yo pagaba cosas que él no podía darse el lujo de pagar. Esperanza lo trataba bien, pero yo alcanzaba a notar una tensión leve cuando salíamos los tres. Sobre todo al llegar la cuenta. «Tú lo mantienes, ¿verdad?», me dijo una vez, en un almuerzo familiar. «Y no lo mantengo», respondí molesta. «Dividimos los gastos según lo que gana cada uno». Era cierto. Él pagaba mercado, gasolina y algunas cuentas. Yo cubría el resto. Funcionaba para nosotros. Para Esperanza, en cambio, era otra prueba de mi suerte. Cuando llegué a casa esa noche, todo estaba igual que siempre. Cama tendida, platos lavados, la taza ridícula de los Dallas Cowboys en la cocina. El apartamento seguía ordenado, y sin embargo mi vida acababa de quebrarse. Me senté en el sofá de cuero y me quedé mirando al frente. No lloré. Sentía la mente en blanco. Ni rabia, ni tristeza clara, solo un vacío raro. Roberto no volvió esa noche. A las 2 de la madrugada llegó un mensaje. «Estoy en casa de Espe. Mañana hablamos». Espe. El diminutivo me cayó pesado. Sonaba a intimidad de hace años. Pasé la noche en vela, caminando por los 120 metros cuadrados del apartamento y repasando los últimos meses. Roberto trabajando hasta tarde. Esperanza preguntando por mi agenda con demasiada insistencia. Vine a ver unos clientes, repetía cada vez que aparecía en Austin. Nunca volvía a dormir en mi sofá. Siempre hotel. Cuando amaneció, yo seguía con el vestido arrugado y el maquillaje corrido. Tenía 17 llamadas perdidas de mi madre. Esperanza seguramente ya le había contado todo, en una versión heroica donde ellos eran 2 almas destinadas que no pudieron evitar enamorarse. Llamé a la oficina y dije que no iría. Jimena, mi asistente, notó al instante que algo andaba mal, pero no hizo preguntas. «Cualquier cosa, me llamas, Carmen. Nunca faltas, así que debe ser importante». Fui a ducharme. Bajo el agua caliente, por fin lloré. No hice un drama cinematográfico. Fue un llanto cansado, de quien acaba de perder a 2 personas importantes de un golpe, a un esposo y a una hermana. Al salir, tenía mensajes de Esperanza. «Carmen, tenemos que hablar. No fue la forma en que queríamos que te enteraras. Llámame, por favor. Podemos resolver esto como adultas». Borré todo sin contestar. Ese día no hice nada útil, maratón de Netflix, comida china fría, teléfono ignorado. Por la noche, Roberto apareció a recoger ropa. Entró con sus llaves, todavía convencido de que tenía derecho a pasearse por el apartamento que yo sola había comprado. Mientras llenaba una maleta, empezó a justificarse. «No fue planeado, Carmen. Solo, pasó. Esperanza estaba pasando un momento difícil y necesitaba hablar con alguien». «¿Cuánto tiempo llevan juntos?», pregunté, observando cómo doblaba las camisas polo que yo le había comprado. «Oficialmente, desde enero. 4 meses. 4 meses de te amo vacíos. 4 meses construyendo otra vida mientras yo soñaba con nuestro futuro. Voy a buscar un abogado», dije. Roberto dejó de doblar la ropa y me miró. «Carmen, no tiene que ser así. Podemos resolver esto entre nosotros. Civilizadamente. Dividir las cosas de forma justa». Tragué saliva. Dividir las cosas de forma justa. Cuando se fue,
con 2 maletas y la promesa de volver por el resto, llamé a Alejandra, mi mejor amiga desde la universidad. Es abogada de familia en Houston. Le conté todo intentando mantenerme firme. Lo siento muchísimo, Carmen, dijo. Sé cuánto confiabas en los dos. Hizo una pausa. Tráeme todos los documentos, acta de matrimonio, estados de cuenta, escrituras, comprobantes de ingreso, todo. Vamos a armar el mejor caso para ti. Y no me importa el dinero, Alejandra, solo quiero que esto acabe rápido. No vuelvas a decir eso. Luchaste mucho para tener lo que tienes. No vas a entregarlo en manos de quienes te traicionaron. Colgamos después de fijar una cita. Empecé a reunir papeles, extractos bancarios, declaraciones de impuestos, contratos de inversiones, todo en carpetas de colores en mi pequeña oficina del segundo cuarto. Ver mi vida financiera sobre papel me recordó cuánto había logrado a los 29. Y ahí, buscando la carpeta del matrimonio, me detuve. En el acta aparecía señalado el régimen de bienes, Separate Property Regime, separación total. Ese detalle me sacudió. De golpe, recordé el contrato prenupcial. Fui al armario y abrí la pequeña caja fuerte. Hacía tanto que no la usaba que casi olvido la combinación, mi fecha de nacimiento invertida. Dentro, junto a la escritura del apartamento y mi pasaporte, estaba el sobre del notario del condado de Travis. Prenuptial Agreement Carmen Santos Silva y Roberto Oliveira Ferreira. Mis manos temblaban al abrirlo. Recordé solo en parte la conversación de 4 años atrás. Yo tenía 25. Acababa de comprar mi primer apartamento en el centro de Austin por $350,000. Roberto se quejaba del costo de la boda, buffet de $15,000, fotógrafo de $8,000, decoración de $12,000. Él ganaba unos $4,000 al mes en la concesionaria. Yo ya estaba en $12,000. Para mí era una inversión en un día especial, para él, un gasto exagerado. Mi abogada de entonces, la doctora Patricia Williams, me había sugerido el prenup cuando cerramos lo del apartamento. Y eres joven, exitosa y estás acumulando bienes rápido, Carmen. Un contrato prenupcial es sensato cuando hay una diferencia grande de patrimonio. No era falta de amor, era sentido común. Cuando se lo mencioné a Roberto, se rió. ¿Prenup? Eso es cosa de ricos. Nosotros nos amamos, el amor no necesita papeles. Y no es por amor, es protección legal. Para ambos, le dije. Tras varias conversaciones, aceptó, más por complacerme que por convicción. Fuimos al despacho de la doctora Williams un jueves por la mañana. Roberto llegó tarde y con resaca. La doctora explicó todo con calma. Régimen de separación total de bienes. Cada uno mantiene su patrimonio individual. En caso de divorcio, no hay división, excepto sobre bienes comprados en conjunto con contribución comprobable de ambos. Esto protege a las dos partes, remarcó, mirándolo más a él que a mí. Si usted acumula bienes durante el matrimonio, también estarán protegidos. ¿Entendiste? Le pregunté a Roberto. Sí, cada uno con lo suyo. Tiene sentido, respondió, impaciente. Firmó las 15 páginas sin detenerse a leer más que algunos títulos. Para él era un trámite más. Esa noche, de vuelta a casa, me dijo. Y sigo creyendo que esto es innecesario, pero sí te deja tranquila. En 2 semanas estaremos casados para siempre. Yo también creí que aquel papel nunca tendría importancia práctica. 4 años después, a las 3 de la madrugada, lo estaba leyendo palabra por palabra, sentada en la cama, con una sensación nueva, esperanza. Las cláusulas eran claras. El apartamento que compré antes del matrimonio era solo mío. Las inversiones hechas a mi nombre seguían siendo solo mías. La participación en la startup, también. Había una sección específica sobre disolución del matrimonio, no habría división de propiedad. Busqué si había alguna brecha que él pudiera aprovechar. Nada. El contrato estaba bien redactado, sólido. La doctora Williams había hecho un trabajo impecable. Luego encontré la parte clave, Spousal Support Waiver. Ambas partes renunciaban a cualquier derecho a pensión alimenticia del otro. Roberto no podía pedirme ni un centavo en ese concepto. Sentí que se me relajaban los hombros. Por primera vez desde la cena, sonreí. Roberto, 4 años antes, había firmado su propia ruina financiera sin prestar atención. Y Esperanza, con toda su envidia acumulada, creía que él era su pase directo a una vida cómoda. Guardé el contrato de nuevo, pero antes le tomé fotos a todas las páginas y se las envié a Alejandra con el asunto, regalo de Dios. Respondió en 15 minutos, aunque ya casi amanecía. Carmen, esto cambia todo. Llámame mañana. Dormí algunas horas por primera vez en días. Al despertar, con el café en la mano y la vista del skyline de Austin frente a mí, empecé a repasar cada detalle raro de los últimos años. Las preguntas de Esperanza sobre mi sueldo, sobre el valor del apartamento, sobre mis inversiones en bolsa.
Recordé una Navidad reciente, en casa de mis padres. Esperanza, medio tomada, me había dicho: ¿sabes lo frustrante que es verte con apartamento, carro nuevo, viajes y ropa cara mientras yo apenas cubro el alquiler? Tú también puedes lograrlo, le contesté. Es cuestión de trabajar mucho y elegir bien. Ella se enfureció. Y claro, todos tienen las mismas oportunidades. Tú siempre fuiste la hija perfecta. Yo tengo que romperme el lomo para conseguir migajas. Entonces pensé que era el vino. Ahora entendía que era resentimiento antiguo. Para ella, yo no merecía mi éxito. Solo lo tenía. También recordé una vez, desde la terraza del apartamento. Roberto hablaba por teléfono con alguien y dijo: no sé si es el momento correcto. Ella sospecha. Tengo que estar seguro. En su momento asumí que discutía una venta complicada. Viéndolo con calma, era evidente que hablaba de mí y de Esperanza. Al final del fin de semana ya tenía organizada mi estrategia. Llamé a Alejandra temprano el lunes. Carmen, ese contrato es una joya, dijo. Si él no presenta oposición, en 60 días estás divorciada. Y aunque la presente, no tiene base para ganar. Quiero hacer algo más, respondí. Quiero verles la cara cuando se enteren. Podrías dejar que lo maneje el juzgado y ya. Me humillaron en público, dije. Lo planearon. Mínimo voy a devolverles el favor. Pasaron 3 semanas. Roberto regresó varias veces al apartamento por el resto de sus cosas. Siempre iba con Esperanza, como si necesitara acompañante para recoger sus propios objetos. Mi madre me llamaba casi a diario, intentando mediar. Y Carmen, querida, sé que estás dolida, pero estas cosas pasan. Roberto siempre fue un buen muchacho y Esperanza está embarazada. Piensa en el bebé. Mamá, voy a divorciarme. Punto. Pero el apartamento, los planes, insistía. También ella creía que Roberto tenía derecho a la mitad. En la 4ª semana, llamé yo a Esperanza. Contestó casi de inmediato. Carmen, qué bueno que llamaste. Teníamos que hablar. Lo pensé mucho, le dije. Y creo que tienen razón, no sirve alimentar rencor. Somos adultas. Estas cosas pasan. Silencio al otro lado. ¿De verdad estás bien con esto?, preguntó, desconfiada. Estoy intentando aceptar. Se enamoraron, ¿no? Y hay un bebé de por medio. No sabes el alivio que esto me da. Roberto tenía miedo de que hicieras un drama, que complicaras el divorcio. Claro, en su versión, el problema era que yo complicaría todo. ¿Quedamos para hablar bien?, propuse. Sin peleas. Una cena, para organizar las cosas. Sería ideal, respondió. Roberto va a estar feliz. En terrazo, agregué. Sábado en la noche. Aceptó de inmediato. Colgué con una sonrisa. El escenario estaba listo. Durante la semana me preparé a detalle. Elegí un vestido negro sobrio, que transmitiera control. Practiqué frente al espejo una expresión tranquila. Alejandra seguía preocupada. ¿Y si sospechan?, me dijo. No lo harán. Están demasiado concentrados en contar el dinero que creen que van a ganar. Llegó el sábado. Fui puntual a las 8 y pedí la misma mesa. El maitre me reconoció y comentó: esperemos que hoy sea una noche más agradable. No tenía idea. Roberto y Esperanza llegaron de la mano, con un aire de pareja oficial. Ella llevaba un vestido que remarcaba una pequeña barriga ya visible. Él la miraba con orgullo. Se sentaron frente a mí. Gracias por venir, Carmen, dijo Roberto. Queríamos hablar de todo esto con calma. Claro, respondí. Somos adultos. Pedimos otra vez la misma botella de Chianti. Ellos parecían contentos, casi eufóricos. Sentían que tenían ganada la partida. Luego de unos tragos, Roberto tomó la palabra. Sobre el divorcio, pensamos que lo mejor sería hacerlo de forma amigable. Dividir las cosas justamente, sin complicaciones. Justamente, repetí. Cuéntame cómo ven eso. Se miraron rápido, como quien repasa un guión. Podríamos vender el apartamento y dividirlo a la mitad, empezó Roberto. Las inversiones también. Y con tu promoción, la pensión me daría un respiro mientras me estabilizo con Espe y el bebé. Ahí estaba. Creía que yo iba a financiar su nueva familia. Abrí mi bolso y saqué el sobre del notario. Lo dejé sobre la mesa y lo desplacé hasta el centro. Antes de hablar de división, hay que aclarar algo que ustedes pasaron por alto. ¿Qué es eso?, preguntó Roberto, frunciendo el ceño. En nuestro contrato prenupcial. Ese que firmaste hace 4 años y dijiste que era tontería de ricos. El color se le fue del rostro. Esperanza nos miró a los dos. ¿Qué contrato?,
¿Hicieron un prenup? Sí, respondí. Y Roberto lo firmó sin leerlo bien. Saqué las hojas y las abrí sobre la mesa. Régimen de separación total de bienes, señalé. ¿Sabe lo que significa? Roberto tomó las páginas. Sus manos temblaban. Empezó a leer en voz baja. Esperanza agarró otra hoja, moviendo los ojos de un lado a otro. Aunque haya contrato, intervino ella, igual hay algo de comunión, ¿no? Lo que se compró durante el matrimonio. No, cuando se firma separación total, no, contesté. Y aquí está clarísimo. Roberto reaccionó. Viví en ese apartamento, contribuí con los gastos. Tengo derecho a algo. Contribuiste con el mercado y gasolina, expliqué. Unos $300 al mes. Yo pagaba los 1.800 de la hipoteca, el condominio, servicios, seguros. Tus 300 no se convierten en derecho sobre una propiedad de 400.000. Pasé las páginas hasta llegar a la sección de pensión. Y sobre la pensión, añadí, mira esto. Le señalé el párrafo donde ambos renunciábamos a cualquier derecho de soporte económico del otro. Renunciaste a la pensión cuando firmaste, dije. Está aquí, con tu firma y la del notario. Y no sabía lo que estaba firmando, dijo, alzando la voz. Me engañaste. La abogada te explicó cada punto. Dijiste que entendías. Hay testigos. No hubo engaño, solo desinterés. Esperanza trató de encontrar una salida. O sea que, no tiene derecho a nada. A nada, respondí. Sale del matrimonio con lo que trajo, su pick-up financiada, su ropa y sus deudas de tarjeta. Los dos quedaron en silencio. Aproveché. De todos modos, hay una obligación que sí tendrás, Roberto. ¿Y cuál? Preguntó Esperanza con voz baja. La pensión de tu hija. En Texas suele rondar el 20% del ingreso neto para un niño. Hice las cuentas en voz alta. Si él ganaba 5.000 brutos, neto quedaban unos 3.800. El 20% eran unos $760 mensuales hasta que la niña cumpliera 18. Más gastos médicos y lo que se sumara. Ahí fue cuando sus caras cambiaron. Se les cayó la ilusión de golpe. ¿De verdad vas a hacer esto? Preguntó Roberto. ¿Dejarnos sin nada? No los estoy dejando sin nada, respondí. Solo estoy evitando que se lleven lo que es mío. Trabajé años para construir un patrimonio que ya supera los $600.000. Ustedes pensaron que podían quedarse con la mitad organizando una traición bien dramática. Hicieron mal las cuentas. Esperanza intentó apelar a la familia. Carmen, eres mi hermana. Sofía es tu sobrina. ¿No quieres ayudar? Ayuda es una cosa. Lo que ustedes hicieron fue un intento de robo. Sedujiste a mi esposo y planeaste una escena pública para romperme. No voy a premiar eso con dinero. Dejé de nuevo 2 billetes de 50 sobre la mesa. El abogado de ustedes puede comunicarse con Alejandra Williams, en Houston. Ella ya tiene copia de todo. Me levanté. Roberto quiso seguirme. Carmen, espera. ¿Qué esperaste tú?, le dije. Esperaste 4 meses para decirme la verdad. Esperaste al día de mi promoción para maximizar el golpe. Ahora te toca esperar a ti, a ver cómo es vivir con el salario que ganas, pagando la pensión de tu hija. Miré a Esperanza. Tal vez ahora entiendas por qué protegí lo que era mío. Salí del restaurante. En el estacionamiento, dentro del carro, me permití una sonrisa. No era solo venganza. Era justicia. A los pocos minutos sonó mi teléfono. Era Alejandra. ¿Y? Preguntó. ¿Cómo les cayó? Mejor que en cualquier obra de teatro, respondí. Perfecto. El lunes presentamos el divorcio. 60 días después, el divorcio estaba finalizado. Roberto no lo contestó. Cualquier abogado medio competente le habría explicado que no tenía caso. En esos 2 meses, mi vida empezó a reorganizarse. Me concentré en el trabajo. Alcancé todas las metas del primer trimestre como directora comercial, lo que me aseguró bonos generosos. Hubo meses en los que llegué a ganar $22.000. La startup en la que tenía participación consiguió una nueva ronda de inversión. El valor de mis acciones se triplicó. En octubre vendí mi apartamento inicial por $500.000, con $80.000 de ganancia, y compré un loft más grande en el centro, de $700.000. Pagado al contado. Lo remodelé entero. Cocina nueva, automatización, gimnasio privado, una oficina con vista al lago. La reforma costó unos $200.000, pero el resultado terminó en portada de una revista de diseño de interiores de Austin. Jimena, mi asistente, vino a verlo y se quedó sin palabras. Realizaste el sueño americano, dijo.
No exageraba. A los 30 años, mi patrimonio superaba el $1.000.000. Viajé varias veces a Europa, París, Roma, Barcelona. Siempre sola, en primera clase, alojándome en buenos hoteles. Empecé a disfrutar la libertad de decidir por mí misma. La soledad no me pesaba. Después de años rodeada de gente que me necesitaba pero no me cuidaba, el silencio de mi propio espacio se sentía reparador. A la par, empecé terapia con la doctora Clara Rebecca Chen, psicóloga. Con ella, por fin enfrenté algo más profundo que la traición puntual de Roberto y Esperanza. Carmen, me dijo en una de las sesiones, creciste sintiendo que debías cuidar de todos, tu hermana, tus padres, tu esposo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien cuidó de ti? Esa pregunta me desarmó. Lloré un buen rato. Siempre había sido la responsable, la proveedora, la que resolvía problemas. Nunca me detuve a pensar si alguien estaba dispuesto a hacer lo mismo por mí. Empecé a aprender a ponerme en primer lugar. A decir que no sin culpa. A entender que no debía sostener la vida de los demás a costa de la mía. Mientras tanto, la situación de Roberto y Esperanza se deterioraba. Me enteraba por mi madre y por las redes. Roberto seguía en la concesionaria, pero con la economía floja las ventas de carros de lujo bajaron. Sus comisiones también. Mi madre me contó que estaba ganando alrededor de $3.500 al mes. De ahí salía la pensión de Sofía, unos $800, descontada directamente. Esperanza se había mudado con la niña a casa de mis padres en San Antonio. El apartamento que alquilaba ya no alcanzaba. Mis padres, jubilados, mantenían ahora a 3 adultos y a un bebé con la pensión de mi papá y lo que Roberto podía aportar. Roberto está agotado, me dijo mi madre en una llamada. Trabaja hasta tarde y maneja todos los días entre Austin y San Antonio. Yo respondí lo justo. Los bebés cuestan. Uno elige con quién tenerlos. Cuando Sofía nació, en septiembre, vi las fotos en el celular de mi madre. Era una niña preciosa. Me removió un poco, pero no lo suficiente como para retomar la relación con su madre o con Roberto. Llegaron los mensajes de Esperanza. Al principio eran intentos de reconciliación. Somos hermanas, Carmen. La niña no tiene culpa. ¿No quieres conocerla? Luego se volvieron solicitudes directas de dinero. Los gastos con Sofía son muy altos. Pañales, medicina, pediatra. Roberto no alcanza a cubrir todo. Leí cada mensaje y no respondí. Después de varios intentos, bloqueé su número. Mi madre insistía. La niña es inocente, Carmen. ¿No quieres ayudarla? No voy a financiar las decisiones de Roberto y Esperanza, contestaba. Si ella quería estabilidad para su hija, pudo haberla buscado sin destruir mi matrimonio. Fui dura, pero necesaria. A lo largo de mi vida, la familia se había acostumbrado a verme como el salvavidas económico. Esa etapa terminó. En mi cumpleaños 30 hice una fiesta en el loft. Amigos del trabajo, de la universidad, gente que había conocido viajando. Músico en vivo, catering, champaña. Miré el skyline de Austin desde la terraza y me sentí en paz. Agradecida, incluso, de todo lo que había pasado. Sin aquella traición nunca habría revisado mis límites, ni descubierto la fuerza que tenía, ni puesto tanta energía en construir algo solo para mí. Unos días después, recibí la llamada de mi padre. No quería llamarte para esto, dijo, pero estamos mal aquí en casa. Roberto perdió el trabajo en la concesionaria. Lo despidieron en los recortes de fin de año. Se le oía cansado. No era un hombre de quejas. Ahora vivimos con mi pensión, lo poco que Esperanza consigue con trabajos sueltos y la pensión de Sofía. No alcanza para todo. Guardé silencio unos segundos. Puedo ayudarles a ustedes, le dije al fin. A ti y a mamá. Si necesitan pagar luz, mercado o alguna consulta de Sofía, me mandan las cuentas y yo las cubro directamente. Pero no voy a entregar dinero en mano a Roberto o a Esperanza. Aceptó con alivio. Los meses siguientes pagué algunas facturas que llegaron por correo electrónico. Cifras pequeñas para mí. Un respiro para ellos. Nunca volví a hablar directamente con Roberto ni con Esperanza. Según mi padre, él encontró un puesto en otra concesionaria, más pequeña, y ganaba la mitad. Se mudaron a un parque de casas móviles en San Antonio. Alquiler de $500, pocos metros cuadrados. Las peleas por dinero se volvieron comunes. Cada uno culpaba al otro. Yo seguí adelante. Me involucré en nuevos proyectos, viajé, reforcé mi círculo de gente sana. A los 32, ya era directora ejecutiva de la empresa, con un salario anual de $300,000 y un patrimonio que superaba los 2 millones. Conocí a Daniel en una exposición de arte. Arquitecto, con su propia firma, sus propios logros. Con él, la relación fue distinta desde el inicio. No buscaba que yo lo mantuviera ni se sentía intimidado por mi éxito.
Tienes una fuerza enorme, me dijo una noche, cenando en mi terraza, pero también una calma que se nota. Le creí. Sentía esa calma. Venía de saber que, si alguien se quedaba a mi lado, no era por necesidad económica, sino por elección. Sofía cumplió 2 años sin que yo la conociera en persona. Mi madre, de vez en cuando, sacaba fotos en el celular y me las mostraba. Se veía sana y alegre. Había una pequeña curiosidad en mí, pero no la suficiente como para derribar los límites que me costó tanto construir. Algunos amigos me decían que estaba siendo demasiado dura. «Es tu sobrina», insistían. «¿No extrañas tener familia cerca?» «Sí tengo familia», respondía. Mis padres, mis amigos de verdad, la gente que me sostiene y a la que yo también sostengo cuando lo necesita. La familia no es solo sangre. Es reciprocidad. Con el tiempo, el recuerdo de Roberto dejó de doler. Se volvió un punto de inflexión, nada más. Una tarde, 3 años después de la traición, me llegó un mensaje desde un número desconocido. Era de él. «Carmen, sé que no quieres hablar conmigo, pero necesito decirte algo. Tenías razón en todo. Sobre mí, sobre Esperanza, sobre el dinero. Fui un idiota y arruiné lo mejor que tenía. Espero que seas feliz». Leí el mensaje sin rabia y sin euforia. Solo sentí una especie de cierre. No contesté. No hacía falta. Mi vida ya estaba muy lejos de esa versión de mí que toleraba cosas que no merecía. Roberto siguió en trabajos mal pagados, arrastrando deudas y una relación basada en reproches. Esperanza continuó enviando mensajes de vez en cuando, desde cuentas nuevas, pidiendo ayuda. Yo seguí sin responder. A veces me entra la duda de si debería sentir culpa por tener tanto mientras ellos tienen tan poco. La duda dura poco. Recuerdo la escena en Terrazo, la forma en que llegaron de la mano, usando mi propia celebración de ascenso para anunciar su gran amor. No fue un desliz. Fue una jugada planificada, con la clara intención de quedarse con mi esposo y con la mitad de lo que había construido. Hicieron mal las cuentas. Creyeron que el mundo funcionaba por atajos. Que era suficiente con meterse en la cama de la persona adecuada para saltarse años de esfuerzo, de estudio, de trabajo intenso. Se encontraron con un muro, un contrato prenupcial y una mujer que ya no estaba dispuesta a sostener a nadie más. Yo no los empobrecí. Solo me negué a enriquecerlos. Trabajé honestamente por cada dólar. Pagué mis estudios, aproveché oportunidades, tomé riesgos. Firmé un contrato que muchos ven como un gesto de desconfianza, cuando en realidad fue un acto de amor propio de mi yo más joven. Ese documento me salvó años de desgaste, me permitió reaccionar rápido y seguir adelante. Ellos, en cambio, eligieron la mentira, la traición y el cálculo. Y ahora viven en medio de las consecuencias de esas decisiones. Con el tiempo entendí que mi historia no va, en el fondo, sobre venganza. Va sobre justicia y límites. Aprendí que no toda persona que lleva tu mismo apellido merece acceso ilimitado a tu vida. Que decir no te hace mala hija, mala hermana o mala esposa. Que cuidar lo que construyes no es egoísmo, es responsabilidad contigo misma. Hoy, cuando miro mi vida, mi trabajo, mi loft, mis viajes, mi relación con Daniel, el cariño genuino de mis amigos, la terapia que sigo haciendo por elección y no por emergencia, sé que tomé las decisiones correctas. Podría haber aceptado el papel de víctima. Podría haber entregado dinero para el bebé, por la familia y haber perpetuado la idea de que cualquiera puede entrar en mi vida, hacer destrozos y luego estirar la mano. Elegí lo contrario. Dejé de sostener a quienes solo me drenaban. Cerré puertas. Puse condiciones. Y, al hacerlo, me encontré a mí misma de una forma más completa. Mi historia es la prueba de que, cuando alguien intenta aprovecharse de tu esfuerzo y no lo consigue, no es crueldad. Es equilibrio. A veces, la mejor forma de justicia es seguir adelante y vivir bien, mientras los otros lidian con lo que sembraron. Y eso es exactamente lo que hice. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.